Hola, buenos días, tardes o noches, depende de cuando vean este video. Bienvenidos a este nuevo canal de YouTube. Uno de los comentarios en el video anterior fue que cambiara yo de fondo porque el ropero no se veía como muy intelectual. Bueno, pues ahora tenemos un librero y hoy toca hablar de uno de esos libros que son muy importantes para mí, que yo creo que esa va a ser la mecánica de los primeros videos, aunque bueno, tengo muchos de esos libros que entran en la categoría de importantes, y va a ser Drácula. Hablar de Drácula, para mí al menos, es irme al pasado, a mi época de estudiante en la escuela secundaria anexa a la normal superior, en la que tuve muchos problemas porque no ponía atención en las clases, leía cosas que no debía, y los maestros lo que hacían era castigarme, pero por alguna extraña razón me castigaban mandándome a la biblioteca, a mí. Y entonces durante esos castigos y durante, bueno, los recreos, como yo no solía hablar con mucha gente, pues durante los castigos y los recreos me iba a la biblioteca a leer. Y bueno, se supone que era como la mejor escuela del Distrito Federal, por lo menos a ese nivel. La verdad yo no lo sé, no me consta. Lo que sí me consta es que tenían una espléndida biblioteca, donde en esos lapsos mal habidos leía yo, por ejemplo, a Joseph Conrad, a Ernest Hemingway, a Juan Rulfo y bueno, a Bram Stoker. Bueno, ¿y quién era Bram Stoker? Bram Stoker era un escritor irlandés que nació el 8 de noviembre de 1847. Perdonen que desvíe la mirada, pero tengo mis notas. Y bueno, se graduó en ciencias. Yo la verdad eso no lo sabía. Claro que las ciencias en la época victoriana comprendían una rama de conocimientos mucho más, una gama de conocimientos mucho más amplia de lo que es ahora. Pero bueno, tenía las bases que luego utilizaría muy bien en Drácula. O sea, Drácula para mí tiene un poco de ciencia ficción que viene del manejo de los conocimientos más recientes sobre grabación de sonido y cosas. O sea, son detalles que tiene la novela y que a mí me hablan un poquito de tanto de acción y de horror como de ciencia ficción. Pero bueno, eso tiene que ver con la educación del escritor. En 1897 Stoker publica Drácula, pero bueno, ya tenía unas novelas antes de ella y novelas después también. Durante mucho tiempo yo pensé que Drácula era como la mejor que había escrito y bueno, por lo menos si se le considera su obra maestra, pero después escribiría, por ahí de 1903, escribiría una novela que se llama La joya de las siete estrellas. Yo la leí hace algunos años y también tiene que ver con no muertos, pero no con vampiros, sino con momias. Y bueno, me gusta mucho esa novela también. Y tiene otra que es de 1905, creo, dejen ver. No, 1911, que se llama La guarida del gusano blanco. Solo he visto la portada de ese libro, no he tenido la oportunidad de leerlo. Cuando la tenga, la aprovecharé. Estos eran datos un poco biográficos del autor, quien murió el 20 de abril de 1912, a la edad de 64 años, como la canción de los Beatles. Um, una de las cosas que me atrajo mucho de Drácula, del libro, es que es una de las primeras obras literarias, si no es que la única que he leído hasta ahorita, que es como muy clara en este sentido, que tiene un disclaimer, como los de las películas de falso documental o found footage se llama, y los que me conocen saben que tengo una debilidad por el found footage que me ha llevado a ver 95% de basura y 5% de películas buenas de este género, que bueno, ustedes sabrán, es como cámara en mano.
Y muchas de ellas siempre empiezan con una frase que dice, este metraje fue encontrado en tal lugar y ahora les presentamos una versión, o la versión completa o la versión editada del material que había ahí. O sea, no sé, me mata ese cine. Y dice, el orden que se ha seguido al disponer estos documentos quedará claro al leerlos. Se ha eliminado todo el material innecesario para presentar escuetamente la relación de unos hechos que casi están reñidos con las creencias de nuestros días. No se presentan recuerdos antiguos en los que pueda equivocarse la memoria, pues todos los documentos elegidos narran sucesos recientes, presentados desde el punto de vista de los que los redactaron y dentro del alcance de sus movimientos. ¿De qué trata Drácula? Drácula en la primera parte narra la historia de un abogado recién titulado, digamos, llamado Jonathan Harker. Jonathan Harker, precisamente en su papel de novato y en sustitución de su maestro que estaba enfermo de gota, creo, es enviado a la región más profunda de los Cárpatos, a Transilvania, para tratar los asuntos legales de un viejo conde que quiere mudarse de esa olvidada y lejana región al centro de Londres. El- la primera parte, bueno, es muy interesante que va narrando de una manera muy rápida y muy ágil el viaje de Jonathan Harker hacia el castillo y hace un pequeño estudio, un pequeño ensayo sobre las tradiciones y sobre las recetas de la gente que vive en esas regiones y que además es muy supersticiosa. Entonces hace mucha referencia, hincapié en los tokens, los amuletos que le regalan, los símbolos que hacen para librarse del mal de ojo, para proteger a Jonathan Harker, porque mucha gente sabe a dónde va. ¿Y a dónde va? Va al castillo de Drácula. Eh, la gente sabe, la gente en esa región sabe qué pasa en ese castillo, pero tiene mucho miedo, naturalmente. ¿Por qué? Porque corren leyendas, corren historias sobre que el habitante de ese viejo castillo que está en un risco es un no muerto, es un ser del que viene directamente del inframundo. Y en la primera parte del libro, Drácula es, bueno, en realidad Drácula es un personaje interesantísimo a todo lo largo de la novela, porque yo no sé cómo le hizo Bram Stoker al escribir una novela de, ¿cuántas páginas? Cerca de 500 páginas, en las que Drácula como tal no aparece, yo creo que ni siquiera en 50 páginas. Es un personaje de terror totalmente atmosférico. Su presencia se siente desde que empiezas el libro, porque hay un momento en el que Jonathan Harker en las primeras 4 o 5 páginas describe que no puede dormir porque hay animales, hay perros que están aullando cerca de su ventana y conforme vamos leyendo el libro nos damos cuenta de que el conde Drácula tiene precisamente ese poder de controlar, ¿cómo decirlo? Y lo dice en el libro, no lo digo yo, controlar a las especies más bajas en la clasificación taxonómica, como la entendía Stoker en esta novela de horror, que son las ratas, los lobos, los perros, los murciélagos, toda esta serie de animales nocturnos y peligrosos. El Drácula de este libro es interesante porque pasa por varias facetas, de ser el enemigo único de un personaje a convertirse, digamos que pasa de ser el monstruo contra una persona, pasa a ser el monstruo contra la sociedad y eventualmente, y esto no es ningún spoiler si ya vieron la película y si ya leyeron el libro, la historia de este personaje termina en que es él, bueno, más bien la sociedad contra el monstruo. ¿Sí? Entonces, no podemos evitar empatizar con esta criatura que, que tiene tanto poder, pero que en realidad ante la sociedad moderna, o sea, pasa, no es que pase desapercibida, porque es un peligro muy latente, sino que es avasallada por la sociedad, o sea, ha vivido tanto tiempo en su castillo, más de 3, 4 siglos,
que el avance del mundo le es totalmente desconocido y aunque lo aprovecha para sus negros fines, la verdad es que la ciencia y la ciencia entendida en ese contexto victoriano eh, pasa a rebasarlo. Y este niño, porque es como Drácula es como un niño que tiene grandes poderes, pasa a tener que escapar y refugiarse al único lugar seguro que conoce, que es el castillo. Otro personaje importante es el de Mina Harker o Wilhelmina Harker, que en un principio era Mina Murray, que es la futura esposa de John Harker. En este caso, el personaje femenino empieza de una manera muy clásica, es una mujer enteramente dedicada a la felicidad de su esposo y en realidad pasa así todo el libro y uno diría que no tiene mucha profundidad, pero sí la tiene y de hecho llega a ser vital para el desarrollo de la historia porque crea un vínculo tanto con nuestros héroes que son John Harker, Van Helsing y unos pretendientes que tenía una amiga suya llamada Lucy Westenra, crean un grupo de trabajo para ir por el monstruo y ella también crea un vínculo con el monstruo. Y en el fondo ya sabe que seguir ese camino que la lleva junto a Drácula no es buena idea y entonces utiliza su fuerza para ayudar a la resolución de acabar con este monstruo, pues, ¿no? Otros personajes importantes, aparte de Jonathan Harker y Mina Harker, obviamente son Van Helsing, que es un estudioso, no sé, podría llamarlo naturalista, porque sabe sobre muchísimas cosas. Él ha estudiado sobre medicina, ciencia en general, religión, o sea, de hecho él es una persona muy creyente y este cúmulo de conocimientos es lo que usan nuestros personajes para enfrentarse al monstruo y él es de hecho la persona la primera que les dice, no, pues saben qué, esto que está sufriendo Lucy Westenra, que es una de las primeras infectadas conocidas del libro, y posteriormente Mina Harker no es una enfermedad natural, no es una enfermedad conocida, es el producto de la obra de un vampiro. Y bueno, el equipo de cazadores se apoya mucho en este personaje, en Van Helsing, para ir atrás de este monstruo. Drácula es una novela muy atmosférica. A mí el estilo epistolar que tiene, que es de, digamos que está escrito como por pequeños capítulos formados por cartas, lo hacen, bueno, pues yo lo leí cuando tenía 13, 14 años, tal vez menos, y a mí esa extensión limitada de los párrafos, pues aunque yo ya era un lector con habilidad, digamos, me daban la impresión de leer rápidamente, de leer con velocidad. Y eso creo yo que le ayuda mucho a la tónica del libro, porque aunque es de horror, aunque es atmosférico, pues también tiene muchísimo de acción. Y esa acción viene dada tanto por los sucesos como por la forma en la que está escrito. O sea, que haya pequeños párrafos o grandes cartas pues le ayuda, le da mucho este timing, ¿cómo decirlo? Este paso acelerado y que lo sostiene muy bien, ¿no? Además, pues ya les dije que es un libro atmosférico, la presencia del vampiro se siente y no y lo interesante es que no solo lo perciben los personajes a su nivel, sino uno como lector también es capaz luego de sentir la presencia de este vampiro a lo largo de las páginas. Y bueno, obviamente un libro tan famoso, tan bien escrito, tan interesante, no iba a perder adaptaciones cinematográficas. Entonces, Drácula y el cine. La primera adaptación que yo sé que hay de Drácula como tal
sin que hable justamente de Drácula, es la Nosferatu de Murnau. Y el Nosferatu o el vampiro es interpretado por Max Schreck. El- es una película de 1922. Murnau no tenía los derechos para la adaptación de Drácula, entonces crea una historia parecida, que luego sería revisitada en los 70, me parece, por Werner Herzog, que hace su versión de Nosferatu, que me parece que es como casi cuadro por cuadro, pero modernizada, digamos. Hay adaptaciones, digo, vamos a dejar de lado un poquito la de los 70, nos vamos a dar un salto en el tiempo hacia atrás. En 1931, si mal no recuerdo, es cuando Bela Lugosi interpreta a su Drácula, que se vuelve arquetípico, o sea, es cuando aparece por primera vez este Drácula elegante, de camisola blanca, de capa, y que además va por la vida así, ¿no? Tapándose el rostro. En los años 40, Drácula pasa a formar parte de los monstruos de la Hammer, que junto con el hombre lobo, el hombre invisible y otros monstruos, bueno, crean este nuevo universo de películas de monstruos que piensan renovar, pero la verdad no lo han hecho bien. Pero eso de la momia es harina de otro costal. Y en los años 90, el Francis Ford Coppola adapta a Drácula en una versión que la quieres o la odias, creo yo. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho la versión de Drácula, pero no me gusta compararla con el libro porque sé que es una pésima, bueno, a mí me parece una muy mala adaptación del libro de Bram Stoker. Pero me gusta porque, y esa es otra historia, la primera vez que la vi, estaba yo sentado frente a la televisión en mi casa y mi madre la estaba viendo conmigo y hay una escena en la que Mina Harker y Lucy Westenra corren por el jardín de una casa en medio de la tormenta y hay lluvia y hay viento, etcétera. Y traen unos vestidísimos largos y horribles para dormir, seguramente. Yo no sé cómo de haber usado esas ropas para dormir no se morían ahí asfixiadas, pero bueno. Um, Le pregunté a mi madre por qué traen esos vestidos que no son muy incómodos para dormir y me dijo que eso no importaba, que le ayudaban a la película a contar esa historia y le daban esa imagen como de fantasmas a estas dos mujeres que corrían por el jardín y era más que nada un efecto visual que ayudaba al entorno de la película. Y entonces se me prendió el coco y dije, bueno, es cierto, o sea, el cine no necesariamente nos tiene que contar la verdad, nos cuenta una versión de la verdad. Y entonces y desde ese momento pude disfrutar a Drácula, la película, de una manera totalmente distinta a como disfruto el libro. Porque si ustedes han visto la película de Drácula, utiliza una cantidad de elementos diferentes y metáforas para contar visualmente una historia. O sea, yo creo que en algún momento usa animación, se va a los recuerdos de los personajes, se va a reconstruir eventos pasados en una especie de flashbacks. Utiliza una gran cantidad de elementos, efectos especiales que yo creo que han envejecido bien. O sea, uno entiende que es una película de los 90 y que muchas cosas no se podían hacer, pero como se podía, se hicieron. Y bueno, antes de que esto se convierta en un comentario de películas, nos despedimos por el momento. Yo les recomiendo mucho que si no lo han leído, lo lean. Drácula es muy fácil de encontrar, precisamente porque a lo largo de todos estos años se ha impreso, reimpreso, editado, reeditado, comentado. Resumido, no hay excusa para no leer Drácula de Bram Stoker. Denme un segundo. Ya. El siguiente libro, bueno, el siguiente video va a tratar sobre un libro que me gusta, que también tiene una adaptación cinematográfica. No les voy a decir cuál es. La única pista que les voy a dar es que hay ballenas en la historia. Sin más por el momento, nos vemos.